Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Alejandro Romero y esto es Intelectualizando. Así como vimos en el título del podcast, la realidad de un médico inmigrante de los Estados Unidos, vamos a conversar hoy con un médico de Venezuela. Es un médico cirujano general, egresado de la UCLA. Su nombre es Jesús Guarecuco. Jesús Guarecuco es una persona que es director de una organización de médicos en los Estados Unidos, quien está haciendo una labor increíble en Houston y que es una asociación que está en diversos países del mundo, donde aglutina a médicos que han salido al exterior, parte de la diáspora venezolana. También Jesús Guarecuco nos va a explicar su experiencia de cómo volvió a entrar al área de medicina, al campo de la medicina, estando muy cerca para ser doctor. Él nos va a dar su experiencia, nos va a explicar un poco cómo elaboró su currículum, bajo qué plataforma fue la que encontró el empleo, y finalmente le va a dar un mensaje a todas esas personas que emigran, qué deben tener, qué cualidades deben resaltar y cómo debe encararse este tipo de circunstancias que llevas tú en tu vida, que es la inmigración. Entonces, sin darle más vuelta al tema, esto es Intelectualizando, episodio número 8. Bueno amigos, así como hablamos en el título, hoy estamos con un médico venezolano, director general de la Unión de Médicos Unidos de Venezuela en Estados Unidos, mi amigo Jesús Guarecuco. Hola Jesús, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Alejandro, cómo te encuentras? Jesús, ¿dónde estás ahorita? Actualmente, bueno, estoy aquí en mi casa, en Houston, Texas, y bueno, teniendo esta conversación amena contigo. Jesús, vayamos al grano. Tú eres médico cirujano general graduado de la UCLA. Sé por experiencia propia que los médicos venezolanos son increíbles, pero tienes una cualidad. Siempre has asumido desde que te conozco algunos cargos de representación del gremio. Me ha gustado mucho que siempre has sido una voz de ellos y quiero que me hables cómo llegas a ser director general de Médicos de Unidos de Venezuela y cuándo llegaste a los Estados Unidos. Sí, bueno, fíjate, yo, como tú dices, siempre he estado, digamos que en posiciones de liderazgo que me han permitido a mí, digamos, crecer en el gremio como médico. He sabido para todos que el gremio médico a veces es un gremio donde es muy tomado en cuenta la jerarquía, ¿no? Entonces, para que una persona joven pueda ingresar digamos que al liderazgo gremial es bastante complicado. Sin embargo, yo lo que hice fue hacer lo que siempre he hecho, es que demostrar el liderazgo con trabajo. Entonces, desde que yo estuve haciendo mi posgrado en la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado en Barquisimeto, ejercí el rol de presidente de SOMIR, que es la Sociedad de Médicos Internos y Residentes, y desde allí, digamos que impulsé muchísimas acciones, tanto de protestas de calle, de defensa de los derechos humanos, tanto de los pacientes como de los médicos. Y eso empezó a generar un movimiento de que todo el mundo vio la organización con la que estábamos haciendo todas estas cosas, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, eso promovió que la creación o el nacimiento de una organización que se llama Médicos Unidos de Venezuela. En Venezuela, los colegios médicos y la Federación Médica Venezolana, digamos que por mucho tiempo estuvieron un poco, digamos que callados o no ejercían ese rol de denuncia activa de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Y eso lo empezamos a hacer distintos médicos, unos por un lado, otros por el otro lado. Pero entonces decidimos que debíamos unirnos todos en una asociación, en algo que demostrase unidad. Y ahí se creó Médicos Unidos de Venezuela, que empezó a hacer un chat de WhatsApp solamente de discusión científica de académica médica, y luego eso pasó a hacer un chat activo de protesta en la calle. Y entonces así nació Médicos Unidos, así las convocatorias que yo hacía a los médicos jóvenes eran masivas, iba mucha gente, mucha participación. Eso me hizo a mí, digamos que generar un liderazgo y una credibilidad en el gremio, en el estado Lara. Y una vez que todo esto sucede, por muchas causas, muchos médicos que fuimos fundadores de esa organización, emigramos del país, producto de esta diáspora, a distintos países.
cuando llegamos a esos países, pues la realidad del inmigrante es dura y es distinta en cada uno de los países, pero varios dijimos, bueno, ¿por qué no hacemos esto mismo que veníamos haciendo en Venezuela, pero en cada uno de los países a donde estamos y poner nuestro granito de arena para la denuncia de toda esta situación de la crisis humanitaria, que al fin y al cabo yo creo que es lo más grave que hay en nuestro país, porque la gente está muriendo por este tema de salud y la gente no se había dado cuenta y digamos que fue una bandera después de que los médicos dieron a conocer toda esta situación. Entonces, bueno, eso nos impulsó a crear Médicos Unidos Venezuela en los Estados Unidos y en otros países. Ya actualmente estamos en más de 15 países en el mundo, estamos en casi todos los países de Latinoamérica, estamos en Colombia, Perú, Chile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Brasil, aquí estamos también en Panamá, Canadá, Suiza, Holanda, Francia, España. O sea que es una asociación muy grande, tenemos miles de médicos que son miembros de esta asociación, y aquí en Estados Unidos también hay muchísimos médicos. Entonces empezamos con un trabajo de hormiguitas a buscarlos, contactarlos, mandarles mensajes, irlos uniendo a un chat de WhatsApp. Ahora tenemos chats en más de 15 estados, somos más de 800 médicos los que formamos parte de esta organización, en la cual yo soy director junto a otras 2 colegas que también fueron fundadoras de esta organización, que es la doctora Ingrid Chacón en Utah y la doctora María Eugenia Guevara en Washington. Entonces empezamos digamos que ir engranando todas esas ideas que nosotros teníamos, de organizar a la gente, a los médicos, cómo ayudarlos para que puedan integrarse en el sistema de salud de los Estados Unidos, porque es muy complicado. La gente cree que el médico que viene a Estados Unidos pues va a hacer mucho dinero, porque aquí los médicos son millonarios, y entonces que el proceso es muy fácil, y resulta que no es nada fácil, no es nada sencillo. Sí. Pero te me estás adelantando algo que eso lo vamos a hablar dentro de un segundo. ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos, Jesús? Yo llegué en enero del 2018. Yo terminé mi posgrado de cirugía en diciembre del 2017 y al mes siguiente ya me vine para acá, el 16 de enero. Suponte este ejemplo. Soy médico de Sudamérica, soy médico en Sudamérica, soy de Colombia, soy de Venezuela. Llego a los Estados Unidos. ¿Qué debo hacer para poder integrarme al gremio médico? ¿Cómo hago para trabajar en mi área? Porque tú como inmigrante y yo como inmigrante lo sé, que cuando uno llega está dispuesto a hacer cualquier trabajo de manera honesta, lavar carros, trabajar en un hotel, trabajar en construcción, pintar casas, etcétera, tantas cosas que hemos hecho. En el caso del tema de los venezolanos que tú dominas muy bien, ¿tú trabajas dónde ahorita y cómo hiciste para llegar allí? Yo soy ahorita Surgical Assistant en un hospital aquí en Houston, una cadena de hospitales muy importante de los Estados Unidos. Y para poder llegar ahí digamos que Surgical Assistant es el ayudante del cirujano. Es una posición que a mí que encaja muy bien con mi perfil. ¿Por qué? Porque yo en Venezuela, yo soy cirujano general, ¿verdad? Entonces, cuando al comienzo de tu carrera, al principio de tu carrera como especialista, generalmente tú tratas de siempre operar con cirujanos más experimentados que tú. Y generalmente tú eres los primeros 2, 3 años, siempre haces muchas cirugías de ayudante. Tú eres el ayudante de algún otro cirujano, ¿verdad? Entonces digamos que eso es lo que yo estoy haciendo ahorita aquí en los Estados Unidos. Yo estoy siendo ayudante, es decir, opero con otros cirujanos de acá que son muy experimentados. Entonces estoy aprovechando esto también como no solamente mi trabajo, obviamente con lo que alimento a mi familia, sino digamos que lo estoy tomando como un aprendizaje, ¿no? Porque además son muchas cosas que uno aprende. El sistema de salud es distinto, aunque la cirugía es la misma. Eso yo, digamos que no estoy aprendiendo la técnica, estoy aprendiendo es cómo se maneja dentro del hospital las distintas tecnologías, cosas nuevas que nosotros allá no teníamos, etcétera. Entonces eso se aprendió bastante. Entonces, eso es lo que estoy haciendo ahorita como Surgical Assistant. Es una oportunidad muy buena para aquellos que son cirujanos o los que están en cualquier área quirúrgica, ¿no? Pero hay muchas otras opciones también en las que el médico cuando llega aquí a los Estados Unidos puede integrarse, como Medical Assistant, phlebotomist, técnico de radiólogo, de electrocardiografía, de intérpretes médicos. Es decir, aquí hay una división grandísima de oportunidades de empleo en el área de la salud, ¿no?
Para poder obtener un trabajo en esto, tú tienes que obtener una licencia o certificación para dicho puesto, ¿no? Yo Ahí presenté... era donde quería llegar. ¿Qué hiciste para poder llegar a ese puesto? ¿Qué estudiaste? ¿Tuviste que demostrar habilidades en el inglés? Porque es lógico, estamos en los Estados Unidos. ¿Tuviste que aprender Correcto. aún más inglés y presentaste algún tipo de licencia, algún tipo de examen, una certificación? Sí, aquí hay digamos que para cada esto siempre hay un board. Entonces hay una cosa que se llama American Board of Surgical Assistant. Entonces tú entras a esa página que es APSA y ahí está, digamos que todos los requisitos. Tú debes presentar un examen y para demostrar, debes enviar primero tu título de médico, tus notas traducidas, todo eso. Ellos certifican que tú eres médico y ellos te permiten solamente por el hecho de ser médico, te permiten tomar un examen. Y una vez que tú pasas a pruebas ese examen, ellos te otorgan una certificación, ¿no? Entonces, ese certificado te da a ti la potestad, la potestad de poder ejercer esa profesión y empezar a buscar trabajo. Entonces, digamos que es bastante rápido porque lo único que tienes que hacer es enviar tus papeles, tomar el examen, esperar que te llegue la certificación, el resultado. Y evidentemente, todo esto es en inglés, tanto el examen como la práctica, todo. Tienes que mejorar tu inglés. Y luego viene el otro proceso que es buscar trabajo, que no todo el mundo lo hace. O no, no que todo el mundo lo hace, sino que no todo el mundo lo sabe hacer. Porque ¿Cómo se buscar hace? trabajo también es distinto. Por cierto, antes de eso, tú tradujiste tus notas y tus certificados, por decir algo, ¿dónde? En una compañía especializada. Yo conozco una donde yo hice las mías, se llama Joseph Sealy, yo la voy a dejar aquí en la caja de descripción, también voy a mostrar un poco para que lo veamos. ¿Tú dónde lo hiciste? Fíjate, yo la traducción de mi título y de todas mis cosas la hice en Venezuela con un traductor en Venezuela, un traductor certificado en Venezuela, en Barquisimeto específicamente, porque yo traté de venirme preparado con muchas de esas cosas, ¿no? Y eso me sirvió para acá. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas, es decir, hay unas traducciones que sirven, ese tipo de traducciones, simplemente un traductor oficial que esté certificado que te lo puede avalar. Porque es eso, ellos traducen el título, la nota y ponen un sello de que ellos lo hicieron y ellos tienen un número, una matrícula que es internacional. Entonces, eso sirve para este tipo de certificaciones, cosas. Distinto es cuando tú tienes por ejemplo, aplicar para los exámenes para obtener licencia médica aquí. Eso solo se hace a través de una institución que se llama ECFMG y ellos tienen sus propios traductores y te cobran un fee por eso. Eh, o pueden aceptar traducciones que tú hagas como esa, como la que tú nombraste de Joseph Amsimi, hay otra que se llama Straker, Spamdram, hay muchas, pero ellos aceptan ese tipo de traducciones y son, digamos que, compañías de aquí de los Estados Unidos certificadas. Jesús, ya presenté los certificados, ya los llevé traducidos, presenté el examen, afortunadamente salí bien. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cómo encuentro empleo? ¿Cómo hago mi currículum? Porque yo sé que las compañías grandes, inclusive hospitales que son gigantes, tienen un sistema de algoritmos para leer los currículos. No es cualquier Correcto. currículum que entra, o sea, no es como en Sudamérica que pones 6 trabajos y crees que vas a quedar porque tienes 6 trabajos. Aquí es al contrario, si tienes 6 trabajos pareciera que saltaras de trabajo, no te gusta estar en un sitio fijo. Aquí más bien se busca que tenga menos cantidad de empleo, pero el currículo tiene que estar adaptado al puesto. ¿Cómo hiciste tú para que ese currículo pasara el primer filtro de algoritmo que lo revisa es un software, luego lo revisa una persona y finalmente tuviste la entrevista que me contaste hace tiempo? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo es ese currículo? ¿Cómo se busca el empleo? ¿Qué plataforma usaste? Fíjate que es un poco complicado porque no todos estamos familiarizados con eso, ¿no? Yo primero hice como que una investigación de cómo eran todas estas páginas, cómo se debían llenar ese resumen, busqué ejemplos de cómo poder hacerlos y entonces me fijé que en la mayoría de las páginas, porque yo coloqué mi resumen en Indeed, ZipRecruiter, una que se llama Tadeo, otra que sea, y también en las páginas propias de los hospitales, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a llenar, hacer esas aplicaciones, tú te das cuenta de que ellos en el primer link te colocan como que carga tu resumen, upload it, para que lo montes en la página. Entonces, de una vez, cuando tú montas el resumen, ellos prellenan
todas las casillas del formulario. Y como a veces no hay un buen match entre tu resumen y esa planilla, se crean errores. Entonces tú crees que que llenaste correctamente todas las planillas porque se prellenaron solas y le das ahí enviar y resulta que fue un desastre lo que enviaste. Y mucha gente le pasa eso porque no leen y verifican bien que se llenó correctamente. Entonces lo que hay que hacer es llenar casilla por casilla individualmente con todos tus datos correctos y al final es que vas a adjuntar el archivo con tu resumen y ahí sí le vas a dar a enviar. Ese es uno de los tips que me dieron a mí y que me ayudó bastante porque de esa manera siempre me fijé que todo estuviese correcto. En cuanto a la estructura del resumen, siempre es importante colocar de primero por la posición que tú estás buscando. Yo en este caso puse Super Cuco Surgical First Assist, porque eso es lo que yo estaba buscando. Y abajo coloqué mi experiencia que tengo, porque obviamente cuando en mi trabajo yo también hice mucho trabajo de ayudante cirujano. Tú cuando estudias para ser cirujano, haces ambos roles, el de cirujano principal y el de cirujano ayudante. Porque en Venezuela, tanto el principal como el ayudante son cirujanos ambos. Si a ti te da apendicitis, y vas a un hospital en Venezuela, te van a operar dos médicos, dos cirujanos, siempre. Aquí no, en Estados Unidos, si a ti te da una apendicitis y te va a operar el cirujano principal y la segunda persona que ayuda es un surgical assistant, generalmente, que es un especialista solamente, o sea, no es médico, digamos que es como un título técnico, que es para ayudar al cirujano, ¿no? A menos que vayas a un hospital, por ejemplo, universitario, donde se estén formando médicos de posgrados también, entonces está el cirujano principal y el segundo y el ayudante es un residente, que también es un médico. Entonces, pero generalmente por eso es que esa posición es como una posición técnica. Entonces tú tienes que reflejar en el resumen que tú tienes experiencia en eso y poner todas las certificaciones necesarias para eso. Entonces, si tú necesitas el BLS y el ACLS, que es para hacer primeros auxilios básicos y avanzados, colócalo ahí. Coloca que tienes un buen nivel de inglés, que tienes experiencia en eso, que eres muy bueno en teamwork. Así, aquí es muy importante si tú trabajas en equipo o no. Sí. Entonces, hay ciertas cosas que tú colocas. Ni mucha información, ni poca información. ¿Cuántas páginas es el currículum? Una sola página todo. Así tengas toneladas de información que colocar. Así tengas toneladas de información, porque a veces puedes decir que eres como que tienes, más bien que, has hecho tantas cosas que estás overqualified para esa posición. Entonces no te van a llamar, porque puedes más bien ser una piedra de tranca. Puede ser alguien que se crea mejor que los demás y no pueda trabajar bien en equipo, porque sabe mucho, por ejemplo. Entonces es preferible colocar lo justo, lo necesario. Siempre hay cosas que, obviamente, si estás buscando un Surgical First Assist y eres cirujano en otro país, eso es como que algo extra que tú le estás dando a ese resumen, entonces eso va a llamar la atención. Y luego, si tienes la oportunidad de tener la entrevista, yo creo que ahí es donde te ganas a la gente. En la entrevista debes demostrar que eres una persona abierta, que eres una persona comunicativa, que eres una persona que le gusta trabajar, que eres simpática, ir bien vestido, tratar de hablar, de comunicarte muy bien en el inglés es demasiado importante. He conocido colegas que no han obtenido el trabajo porque no le han entendido en las entrevistas, porque su inglés no tenía un nivel suficiente. Entonces sí es un límite que no hables inglés fluido. Porque otra clave de la entrevista es contestar lo que se pregunta, no hablar de más, no irse por otro lado como usualmente hacemos nosotros los hispanos, que nos preguntan algo y salimos por otra cosa. Mira, muy interesante ese tema. Nosotros, incluyéndome a mí, otros compañeros que también tienen profesiones en Venezuela, yo en caso de ingeniería y otros, que es el mundo nuestro, pues. Hemos conversado ese tipo de estrategias para el resumen y es la que más efectivamente ha tenido resultado. Un poco cambiando el tema, Jesús, un día te vi en las redes sociales del Mr. VP, de Mike Pence. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste a esa fotografía? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fuiste representante de Venezuela ante el VP? ¿Cómo hiciste eso? Bueno, fíjate que aquí en Houston hay una comunidad bastante grande de venezolanos. Yo creo que es la segunda después de la comunidad venezolana en Florida.
Y por eso digamos que Texas también ha sido un foco de atención para el gobierno de los Estados Unidos, digamos, porque la comunidad venezolana aquí ha crecido muchísimo. Entonces, todas estas actividades que han venido haciendo desde la Embajada de Venezuela aquí en los Estados Unidos, siempre han tratado de incluir a estas dos comunidades. Evidentemente, Florida es la más movida desde el punto de vista político, pero también se ha movido mucho la parte política aquí en Houston. Aquí en Houston hay una peculiaridad muy importante, que las non-profit organizations de venezolanos están muy bien organizadas. De hecho, hay algo que se llama la Liga, que es como una red de organizaciones donde todas se ayudan entre sí. Entonces, si se necesita, por ejemplo, algo de la salud, entonces nos comunicamos los que trabajamos en el área de la salud, Médicos Unidos Venezuela, con las organizaciones que ayudan a los niños o a los enfermos. Si es algo social o entretenimiento, a todas las organizaciones que tienen que ver con cultura y eso. Entonces, se había planificado a través de la unidad, porque aquí también está como decir la mesa de la unidad, pero no se llama mesa, se llama unidad Houston. Había una visita programada del embajador con Mike Pence para dirigirse al país. En ese momento se estaba hablando, digamos, que todas las restricciones que estaba haciendo el gobierno de los Estados Unidos para el gobierno de Venezuela, para ver cómo podía eso ayudar a salir del régimen de Maduro. Entonces, en ese momento era cuando se estaban diciendo todas las restricciones desde el punto de vista petrolero. Entonces se vinieron para acá, pero aquí está Citgo. Entonces, digamos que era algo bien importante, o una plataforma importante para poder hacer ese anuncio al mundo. Entonces, Vecchio, el embajador Vecchio, le dijo, digamos que trató de hacer un contacto para que la comunidad venezolana, digamos, que le pudiera expresar frente a frente al vicepresidente de los Estados Unidos cuáles son sus experiencias, y que él vive, y que él escuchara de los que han venido para acá como diáspora, todo lo que vivieron y por qué están aquí. Entonces, digamos que hicieron una selección de personas que tuviesen un perfiles distintos, perfiles que llamaran la atención, que dijeran, que pudieran ser representantes de la voz de un grupo importante. Entonces ahí fue donde me contactaron, porque por el tema de la crisis humanitaria, y digamos que yo he denunciado tanto ese tema, y también las denuncias que hice por el asesinato de los jóvenes en el estado Lara, en este caso de Tony Canelón, por ejemplo. Y esa noticia, pues, digamos que llegó mucho. También he sido parte de informes he hecho informes ante la ONU de todas estas violaciones que se han hecho. Entonces, quisieron que yo hablara de ese tema, de todas las violaciones en el sistema de salud, y de toda la crisis humanitaria en los hospitales, porque una cosa es de lo que se escucha, pero otra es que un médico te explique la realidad de un hospital, de lo grave que es. Es más grave de lo que la gente cree. Sí, terrible. Entonces, por eso buscaron mi perfil, buscaron perfiles también de otras ONG que han trabajado con pacientes, por ejemplo, con enfermedades crónicas, o con niños con enfermedades de desarrollo psicomotor, otra gente del área del petróleo, otras estudiantes que han tenido que emigrar. O sea, digamos que buscaron varios perfiles y conglomeraron un grupo de 10 personas. Entonces tuvimos una reunión privada con el vicepresidente Mike Pence, y ahí digamos que fuimos portavoces, ¿no? Dijimos a quienes representábamos, por qué estábamos aquí y cuáles eran nuestros planes. Entonces a él le llamó mucho la atención que todos los que estábamos ahí éramos profesionales, es decir, que somos una diáspora donde hay muchos profesionales, una diáspora que puede hacer mucho bien a este país, y que si existiese la posibilidad de poder integrarnos al sistema en los Estados Unidos, yo creo que habría una ganancia de ambas partes, ¿no? Ahí es donde quería llegar un poco. Disculpa que te ataje ahí rapidito, porque tenemos un punto muy importante que tiene una propuesta, Guaricuco. Jesús, tienes una propuesta que quieres llevar al Congreso, o que ya está recogiendo la cantidad de votos y el apoyo necesario. ¿Cómo es esa propuesta? Te vi conversando en un live con el embajador Vecchio, con el viceembajador Gustavo Marcano. ¿De qué se habló allí?
¿Y cómo es eso de la propuesta que estabas enviando o que la página de Médicos Unidos en Venezuela, en los Estados Unidos, estaba explicando que teníamos que apoyar? Sí, de hecho nosotros, producto de toda esta pandemia que estamos viviendo con el COVID-19, digamos que surgió la idea en un principio de cómo poder los médicos venezolanos que estamos aquí, que somos muchos, ayudar en esta pandemia, porque los Estados Unidos tienen una realidad, que hay un déficit de médicos muy grande. Se estima que para el 2030 va a haber un déficit de médicos de 120,000 médicos en los Estados Unidos. Actualmente ya hay un déficit de médicos, entonces esta pandemia agravó eso más porque todos los médicos estaban trabajando dobles turnos, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer una propuesta como organización, como comunidad de gremio médico y vamos a ver si los gobiernos regionales nos pueden dar una licencia médica temporal para trabajar durante esta emergencia. Se hicieron conversaciones con distintos gobernadores. De Médicos Unidos enviamos cartas a todos los congresistas que son parte del Venezuelan Caucus, enviamos cartas a los gobernadores de Texas, de Florida, de Georgia, de New York, de New Jersey, y hablamos con diferentes organizaciones que estaban teniendo esta misma idea para trabajar todos juntos y poder conseguir esto. Se consiguió que en New Jersey dieran estas licencias médicas temporales para trabajar en la emergencia del COVID-19. Eso ha estado trabajándose durante estas semanas. Entonces luego digamos que ha surgido la idea de que esto no debería ser solamente por el COVID-19, por la pandemia, sino que debería haber un sistema en el cual los médicos foráneos, cuando llegamos acá, podamos entrar al sistema de una manera más sencilla, más fácil. Y hay precedentes en la historia, como lo que ocurrió con los médicos de Cuba y de Nicaragua en el 97, cuando les dieron una amnistía y le dieron la oportunidad de trabajar y le otorgaron directamente la licencia. Y muchos de ellos están trabajando hoy en la Florida porque les dieron esa oportunidad hace ya 20 años. Sabiendo ese precedente, nosotros queremos hacer una propuesta parecida, que es la amnistía para los médicos hispanos que están acá y para poder darnos la licencia para poder trabajar. Nosotros no queremos buscar medios para bypassear la ley y evitar presentar exámenes o evitar demostrar que tenemos las cualidades académicas para tener una licencia médica acá. No, nosotros queremos hacer todos nuestros exámenes, todos los boards, todas las calificaciones que se necesiten, pero que exista esa facilidad, porque por ejemplo, yo como cirujano, para poder ser cirujano acá, no solamente tengo que presentar mis exámenes, que son 3 exámenes, el Step 1, el Step 2CK, 2CS y luego el Step 3, sino que tengo que repetir toda la especialidad, que son 5 años. Entonces, tengo que pasar de 7 a 8 años para poder ser médico acá, cuando pudiendo presentar un solo examen de un board de la especialidad, pudiesen otorgarme la licencia y estar como en un tiempo de entrenamiento, por ejemplo, como sucede en Canadá. Ellos presentan el examen y luego son insertados de una vez en el sistema de salud y están como bajo supervisión con especialistas, un año, año y medio, 2 años, dependiendo si necesitas más tiempo de training o no, pero ya estás trabajando como médico. Entonces, algo así creo que pudiese ser creemos que pudiese ser algo bastante positivo para nosotros que necesitamos insertarnos en el área de salud y para el gobierno de los Estados Unidos, porque hay muchas áreas críticas donde se necesitan médicos, sobre todo lo que aquí llaman primary care physician, que son los que tratan a los pacientes el día a día, los médicos primarios. Y hay muchas zonas rurales o no rurales de distintos estados donde pudiésemos digamos que ayudar a disminuir esa necesidad que está ahí. Entonces, actualmente hemos trabajado también con una organización que también lidera un doctor venezolano que se llama Humanitarian and Medical Relief. Ellos redactaron una petición que se va a enviar a la Casa Blanca y estamos haciendo una recolección de firmas digital que puede firmar cualquier persona. No tienes que ser médico, incluso no tienes que vivir aquí en los Estados Unidos. Puedes estar en cualquier parte del mundo para firmar esa petición. Si se consiguen pasar las 100,000 firmas, eso va a pasar directamente a la Casa Blanca y ahí digamos que podríamos escalar un paso más para lograr esto. Es un proceso que creemos que no es tan sencillo, pero que si más nadie lo hace, pues no podemos obtener nada. Entonces,
Para eso nos estamos organizando, estamos haciendo también el registro a través de Médicos Unidos de Venezuela. Estamos pronto a estrenar una página web donde vamos a colocar todos los detalles de esto que hacemos y de los eventos y actividades que hacemos en Médicos Unidos. Y bueno, invitamos a todo el mundo que pase por nuestras cuentas de Instagram, que es mvusapiso, es @mvusapiso, tanto en Instagram como en Twitter. Tenemos páginas de Facebook y tenemos también un perfil de LinkedIn, que nosotros a eso siempre digamos que últimamente le he hecho mucho énfasis a todos los colegas, a todas las personas profesionales que vienen de los Estados Unidos. LinkedIn es una plataforma muy importante para conseguir trabajo, para hacer networking y para demostrar quién eres. Por esa plataforma hemos conseguido conexiones con gente súper importante que nos han ayudado. Inclusive tenemos, por ejemplo, una conexión con una organización de aquí en Texas, que ellos generalmente envían toneladas de ayuda médica a diferentes países en el mundo desde hace años. Hicimos contacto a través de Médicos Unidos Venezuela con ellos y ellos están esperando el momento para podernos mandar containers de ayuda humanitaria para Venezuela. Una vez que se pueda solventar esta situación, bueno, ya tenemos el contacto con ellos. Así que, bueno, son muchas cosas que abre la ventana de poder saber cómo conectarte con la gente. Y LinkedIn es una plataforma muy importante para eso. Así que siempre le estamos diciendo a todos nuestros colegas que abran su perfil ahí. Buen aporte, sí. Efectivamente, cuando uno busca un empleo aquí en una compañía grande, mediana, pequeña, cuando el currículum llega por una de estas plataformas de búsqueda de empleo, Indeed, Monster, ZipRecruiter, Glassdoor, el double check o la verificación de lo que estás diciendo lo hacen en LinkedIn, usualmente. Mira, un poco ya para cerrar con el último tema. ¿Cuál es la vida de un inmigrante, de una persona que llega de otro país con otro trabajo? ¿Cuál fue tu primer trabajo, Ware? ¿Y qué consejo le das a las personas que están buscando emigrar? Sí, mira, voy a hablar primero te voy a decir primero la última pregunta, lo de cómo inmigrar, porque yo creo que eso es muy importante y eso fue, digamos, que una de las claves que me ayudó a mí poder resolver el tema aquí más rápido de lo normal, ¿no? Yo creo que es súper importante que tú te planifiques, tengas un plan de acción cuando llegas a un país, ¿no? Y debes tomar muchas cosas en consideración, que yo siempre les digo, hay 3 cosas que tienes que hacer sí o sí, ¿no? Cuando tú vienes, por ejemplo, a los Estados Unidos. Primero, debes saber cómo vas a obtener tu estatus migratorio acá. El tema de la legalidad de un estatus es algo sumamente importante, porque es lo que te va a permitir a ti poder trabajar, poder generar recursos, poder estar tranquilo en un país, no tener el estrés que no sabes si pues, tienes que regresarte o no. Entonces, yo creo que ese es el punto número 1. El punto número 2 es, debes aprender inglés, porque vienes a los Estados Unidos. Es sumamente importante. Yo hice un curso de inglés antes de venir para acá. Hice un curso de inglés intensivo de más de 6 meses, donde iba todos los días a clase estudiando, porque yo sabía que venía para acá, entonces me preparé para eso. Ese es un punto muy importante. Tercero, ahorro, dinero. Para todos los planes, aquí en Estados Unidos, todas las cosas hay que pagarlas. Certificaciones, cursos, entonces tú tienes que planificar bien tu economía. Tener una economía de ahorro en el primer año de cuando llegas aquí a los Estados Unidos es sumamente importante porque te va a poder avanzar al segundo nivel más fácilmente, ¿no? Entonces, cuando tú manejas estas 3 cosas y estás seguro de que ya lo obtienes, entonces vas al cuarto punto, que es tener tu plan de qué es lo que vas a hacer con tu profesión aquí en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, al principio, obviamente, tú vas a llegar a hacer trabajos que no es lo que tú acostumbrabas porque no tienes las certificaciones y nada para hacerlo todavía. Entonces yo trabajé en el área de construcción, ayudaba a pintar casas, luego estuve haciendo lavando platos un tiempo, distintas cosas, ¿no? Dishwasher, exacto. Sabiendo que eso es algo temporal. Eso es algo para que tú puedas pagar tu renta, para que tú puedas tener tus cosas básicas acá. Pero hay que resaltar algo. Uno sabe que es temporal, pero hay que hacerlo temporal. Si no aprendes el idioma, yo, por ejemplo, yo estudio aquí en el college, yo trabajo al mismo tiempo y no es fácil. No es que soy un héroe, que tengo habilidades excepcionales. Ya por
por mi camino han pasado muchas personas que lo han hecho también. Lo que hay es que tenés disciplina. La disciplina es clave. La disciplina económica, la disciplina en proyectos, planificar, no dejar que el tiempo te pase por la cara, saber qué vas a hacer a lo largo del año. Eso es clave, ¿viste? Lo que tú acabas de decir. Al igual que tú, yo hice muchos trabajos y aquí hay que estar preparado a empezar de cero nuevamente en cualquier momento por lo que ocurre por COVID. Muchos empleos, ya hay 26 millones de desempleados, muchos empleos no van a abrir como tal. Sé que la economía va a rugir, va a abrir con fuerza, porque no se ha perdido dinero, pero hay un enemigo invisible. ¿Qué consejo además ya cuando llega la persona le dice que no desmaye, que confíe en sus habilidades? Y el tema de la familia, ¿cómo es eso cuando tú llegas? Estás alejado de tu familia. ¿Qué sugerencia le haces a alguien que está solo, que no encuentra, que apenas está uniéndose a un grupo de amigos acá o eso es uno de los problemas cuando la gente deja su país, que es la depresión, aislarse de lo conocido? Bueno, eso fue una de las cosas que también hizo crear Médicos Unidos Venezuela. Tú tienes que buscar algo que te haga sentir en tu nicho, que tú conseguiste gente que está sufriendo lo mismo que tú y que tiene los mismos objetivos que tú. Eso te va a hacer las personas que te rodean siempre es muy importante, ¿no? Si tú te rodeas de personas que tienen buenos objetivos y que quieren lograr cosas, entonces tú te vas a alimentar de energía positiva y vas a seguir eso. ¿Qué hacemos nosotros en Médicos Unidos? Es precisamente eso. Los que están llegando nuevos, los agregamos al grupo y le damos la información. Aquí hay muchísima información y debes saber buscar información en los sitios correctos, porque a veces te detiene el hecho de no saber las cosas y las oportunidades que hay. Aquí hay gente que cree que para ser médico o estar en el área de salud, la única oportunidad es presentar los exámenes. Y como no hablo bien el inglés, entonces voy retrasando eso y pasan 5 años y no hiciste más nada. Entonces, ¿pero es por qué? Porque nunca tuviste las herramientas ni la información completa. Entonces, trata de buscar siempre a alguien que te dé información correcta, de buscar personas que quieran hacer lo mismo que tú y que hayan tenido, digamos que un trayecto exitoso y tratar de imitar esos buenos ejemplos. Es siempre muy importante el tema de la familia. Es muy complicado. Si vienes solo, entonces tienes que tratar de buscar personas que te puedan ayudar en ese sentido, ¿no? No todo el mundo maneja el tema de la depresión o la ansiedad de la misma manera. Tienes que tratar de buscar actividades que te distraigan, ¿no? Muchas veces incluso te generan más tensión el hecho de estar tan conectado a Venezuela y todos los terrores que ocurren día a día en Venezuela, a veces te alejan de tu objetivo. Entonces, no quiere decir que te olvides de lo que sucede en Venezuela, pero sí de que tener consciente de que tú estás en un presente, tienes que vivir ahora, tienes que resolver tus problemas y que lo que tú hagas aquí individualmente no va a resolver los problemas que están en Venezuela. Pero ¿qué puedes hacer? Precisamente agregarte a estas comunidades organizadas que ya están aquí, que ayudamos a todo lo que es la reconstrucción del país en Venezuela, pero no como tú solo, sino en un conjunto, una comunidad organizada que tiene actividades. Entonces tú te vas a sentir que no estás solo, que estás haciendo cosas buenas, pero con gente que también está haciendo lo mismo y no vas digamos que a disipar todas esas energías sin un rumbo específico, sino que vas a estar todos juntos luchando por un mismo objetivo, que en este caso es lo que estamos haciendo de Médicos Unidos. Sí. No, excelente trabajo, excelente grupo de chicos y chicas que se unen allí para demostrar de qué estamos hechos, de cómo hacemos las cosas en Venezuela, la venezolanidad, la gente que de verdad quiere trabajar y mostrar lo que somos nosotros. Referente al tema que estás tocando allí, yo siempre saco a cotación un ejemplo que dice Ismael Cala cuando él inmigró, que él era una persona conocida en Cuba y que cuando llegó era un desconocido. Él inició en Canadá y luego en los Estados Unidos. Y él dice que el tema es la humildad. Él dice que la clave es la humildad porque tú no sabes si vas a hacer lo mismo, que vas a hacer aquí. Yo conozco personas aquí, de hecho, que en Venezuela eran ingenieros, que eran médicos y están que sí con un negocio de uñas, montaron una arepera, o están trabajando, bueno, vi un abogado trabajando en electricidad y les va muy bien. Se reinventaron, descubrieron habilidades que ellos pensaban que no tenían. Y eso es la parte cool de rescatar lo positivo de emigrar. Yo creo que no todo es malo. Yo creo que esto te hace fuerte, te hace muy fuerte, de hecho, y te da otra perspectiva. Otro ejemplo que yo cito mucho es lo que dice Loco Bielsa. El Loco Bielsa, el que fue técnico de la selección argentina.
El loco Bielsa dice que la vida es de construcción continua, que no es de éxitos, es de construcción continua. Porque su sueño era ganar el mundial con la selección argentina, el mundial olímpico, perdón, las olimpiadas, su categoría de fútbol, y lo logró con la generación de Messi y el Kun Agüero. Y cuando él ganó eso, él dice que después que ganó y tenía el trofeo en la mano, dice, ¿y ahora qué hago? Si ese era mi sueño. Es decir, él tiene que continuar. Y el deporte es bastante realista de decirte, hoy ganaste, pero el año que viene va a ganar otro, o puedes ganar, pero no te vas a mantener tanto tiempo. Entonces, no se puede vivir de glorias pasadas, no se puede vivir de títulos. Mira, yo soy tal. Me ha pasado con pocas personas, pocos compatriotas que viven de glorias pasadas. Es que yo era, entonces no avanza. Es que yo era ya y no avanza. Entonces yo estaba en trabajo, bueno, yo hice de todo trabajo. Es que yo era, brother, aquí todos somos iguales. Entonces, verdad que es el tema de la humildad. Mira, Jesús, fue una conversación increíble, muy puntual. Siempre has tenido mi respeto, mi apoyo y qué orgullo ser tu amigo. Eres un duro allá. Sigue allá demostrando de que estamos hechos. Demuéstrales cómo hacemos las cosas bien en Venezuela. Y me gustaría que te despidieras a todos esos panas que nos ven, que están esperando un mensaje de aliento para emigrar o el tema de Venezuela. ¿Qué le dirías a todos ellos? Bueno, le dirías que emigrar no es sencillo, no es fácil, pero es un proceso que te va a llenar mucho desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de formación profesional. Es algo que te va a ayudar a crecer, a pasar a un siguiente nivel. Tú tienes que ver todos estos cambios que están ocurriendo en tu vida desde el punto de vista positivo. Estar seguro de que este momento duro es porque algo viene luego que va a tener muchos frutos positivos en tu vida. Y tratar de buscar siempre personas, esto yo creo que siempre algo muy clave, buscar personas que te rodeen, que sean proactivas, positivas, que te ayuden a pasar de nivel. Otra cosa que yo siempre digo que es mucho más fácil, es un tema de que cuando estás solo puedes ser más rápido, pero cuando estás juntos con muchas personas puedes llegar más lejos, ¿no? Entonces tener esa humildad de trabajar en equipo, de buscar personas que te ayuden, de buscar información, estar abierto a aprender nuevas cosas siempre. Yo creo que es muy importante todo esto y eso te va a ayudar a ti a resolver todos los problemas en tu vida y a poder afrontar esas nuevas metas que vienen con la mayor positividad y a generar nuevos éxitos. Así que sí, esa es la invitación. Creo que como católicos se nos olvidó decir algo. Si estás alejado de Dios, es momento de encontrarte con Dios y subir tu espiritualidad. Que las cosas malas a veces uno no las entiende, pero pasan por algo. Pero luego el tiempo de Dios es perfecto. Luego vas a sonreír con todo lo que estamos haciendo o lo que vas a hacer tú. Mira, Jesús, de verdad que estuvo muy interesante la conversación. Te felicito nuevamente por lo que estás haciendo. Y este es el episodio número 8 de Intelectualizando. Espero que lo hayas disfrutado. Claro que sí, Alejandro. Muchísimas gracias. Todo el mayor de los éxitos en este proyecto de Intelectualizando. Y estamos en contacto. Cualquier cosa siempre a tu orden. Y orgulloso también de todo lo que has hecho y todos tus logros. Así que muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, panas.